Anglicismos en el sector del call center y BPO, presentado por Gina Ariza, Wilson Molina y Gloria Wilches, quien habla. Problema de investigación. Se ha visto que en este sector de la industria se maneja el idioma inglés el 100% del tiempo. Las consecuencias se presentan a nivel cultural que dejan como gran víctima nuestro idioma. Esto lo podemos ver reflejado mayormente en nuestra población joven, la cual cada día más utiliza el idioma inglés para comunicarse o como modismos en vez del español. Esto se suma a la problemática que viene siendo tendencia hace tiempo a nivel mundial. El español se habla cada vez menos. Esto lo podemos ver reflejado como que cada día más hablamos menos el español y tiende a ser un lenguaje como las lenguas indígenas o el latín, que con el tiempo, por falta de uso de las mismas, fueron muriendo. Justificación. La investigación surge debido a que la cantidad de extranjeros en la ciudad crece cada vez más. Algunos no saben hablar ni escribir en español, por lo que su único idioma para comunicarse es el inglés. Mientras a nosotros cada día nos exigen más el conocimiento de inglés para poder trabajar o desplazarnos a otros países en cuestiones de turismo o trabajo, a los extranjeros no se les pide ni requieren saber español para venir a nuestro país a trabajar o de turismo. Como futuros profesionales en lenguas modernas, es nuestro deber cuidar nuestro idioma y promover el uso del mismo como símbolo de nuestra identidad. Se vio una oportunidad de generar un cambio en estas empresas que puede generar empleo a personas que no manejan el idioma inglés. La propuesta es, en vez de utilizar tantos modismos o tanta comunicación en inglés, hacer una traducción de cierto tipo de terminología, sin transliterarlos y más bien usando equivalentes. Objetivos. General. Identificar en qué medida el idioma inglés influye en la comunicación dentro de una empresa del sector de call center y BPO. Específicos. Encontrar qué anglicismos son los más usados por el bogotano coloquialmente. Investigar qué anglicismos son aceptados por la RAE. Investigar qué anglicismos son los más usados dentro de una empresa de este sector de la industria. El anglicismo es un fenómeno lingüístico universal. Su influencia en nuestra comunidad lingüística se debe a múltiples factores, principalmente a la superioridad tecnológica de países como Estados Unidos, pues el dominio de esta potencia es innegable. Otro factor son los medios de comunicación por donde se introducen centenares de voces inglesas. El comercio ha convertido al inglés en su principal lengua y uno de los medios más usados en este movimiento es la publicidad, que es parte fundamental de la economía de consumo. Su misión es conseguir compradores para vender los productos fabricados, para el cual requieren un mensaje con un lenguaje que capte la atención del consumidor. De esta forma recurren al inglés por razones de poder atractivo, originalidad y de un supuesto prestigio social. En el negocio de los call centers, la velocidad para contestar y dar respuesta efectiva es la clave para generar valor en toda la cadena, y conseguir este objetivo es el trabajo de la tecnología que consume la industria. Las tecnologías base de comunicación actuales como el email, el chat, la mensajería instantánea por internet como el Messenger, la integración por sistemas de presencia entre la telefonía móvil y la fija y sus respectivos correos de voz ya están presentes en distintos centros de nuestro país, de tal manera que la terminología que viene incorporada, que es implícita a estas bases de comunicación actuales, nosotros la acogemos porque vienen de Estados Unidos, son desarrolladas en Estados Unidos y tal cual hacemos la importación en su totalidad de la tecnología y los tecnicismos que le aplican. El anglicismo además se suele utilizar como arma laboral estratégica por esnobismo. Parece que se valora más a una persona que dice 4 palabras en inglés que a otra que no, aunque esta última esté más preparada. Es sinónimo de modernez y eso algunos jefes lo valoran mucho, según la opinión de algunos empleados. Ahora, para el caso que nos ocupa, es muy común el abuso sistemático de palabras prestadas del inglés, en particular en las líneas de atención al cliente o call centers. Sus operarios suelen prometerle al interlocutor que, abro comillas, van a escalar su caso, cierro comillas. Ocurre algo similar con el verbo validar, que según la RAE significa dar fuerza o firmeza a algo, pero que en el universo de la atención al cliente se ha convertido en comodín lingüístico.
abro comillas, permítame validar su petición, cierro comillas. Antes de presentar el reclamo debe validar el pago, cierro comillas, etc. El verbo validar ha logrado arrasar en los últimos años con la diversidad natural del lenguaje, logrando la extinción de por lo menos una decena de verbos. Ahora, para el caso que nos ocupa, es muy común el abuso sistemático de palabras prestadas del inglés, en particular en las líneas de atención al cliente o call centers. Sus operarios suelen prometerle al interlocutor que, abro comillas, van a escalar su caso, cierro comillas. Ocurre algo similar con el verbo validar, que según la RAE significa dar fuerza o firmeza a algo, pero que en el universo de la atención al cliente se ha convertido en comodín lingüístico. Abro comillas, permítame validar su petición, cierro comillas. Antes de presentar el reclamo debe validar el pago, cierro comillas, etc. El verbo validar ha logrado arrasar en los últimos años con la diversidad natural del lenguaje, logrando la extinción de por lo menos una decena de verbos. Es importante recalcar que para muchos extranjerismos tenemos el equivalente en el lenguaje castellano. Hablamos considerablemente mal. Decimos business plan aunque tengamos la traducción perfecta en castellano, plan de negocio, pero es habitual porque cada vez trabajamos en empresas más globales. La cosa es aún más complicada cuando usamos siglas para supuestamente ganar tiempo, TBC para to be confirmed, por confirmar, por ejemplo, o best regard, BC, para decir atentamente. En el negocio de contacto de los call centers, los sectores más importantes para este negocio son las telecomunicaciones con un 52,16%, banca y servicios financieros con un 15% y los medios de comunicación con un 7,52%. Las empresas asociadas a esta actividad emplean 90.000 personas, lo que representa casi el 70% del total de la fuerza laboral de esta industria. Dominar otros idiomas le permitirá a los call centers de Colombia tener mayores oportunidades, pues mientras aquí duermen se pueden atender solicitudes de los clientes del otro lado del hemisferio. Es importante recalcar que para muchos extranjerismos tenemos el equivalente en el lenguaje castellano. Hablamos considerablemente mal. Decimos business plan aunque tengamos la traducción perfecta en castellano, plan de negocio, pero es habitual porque cada vez trabajamos en empresas más globales. La cosa es aún más complicada cuando usamos siglas para supuestamente ganar tiempo, TBC para to be confirmed, por confirmar, por ejemplo, o best regard, BC, para decir atentamente. Algunos anglicismos están justificados sobre todo en el ámbito de los call centers, por ejemplo en empresas como Orange, cuyo corte es tecnológico y cuyo lenguaje informático se deriva en su mayoría de anglicismos, de americanismos, de extranjerismos. Pero otras veces utilizan en los call centers términos en inglés porque no existe una palabra en español que lo describa con exactitud. Por ejemplo, streamlining en castellano sería algo así como llegar a la máxima optimización a lo largo de todo un proceso después de haber suprimido todo lo necesario. Eso no se va a utilizar en una llamada telefónica. Utilizan el término streamlining porque es corto, porque es eficiente y porque se asume que el cliente lo maneja. Una de las razones que aducen los call centers en el empleo de anglicismos es que el castellano tiene un problema, crece demasiado lento. Si tuviese que esperar a que la RAE, la Real Academia Española, creara una palabra para cada término nuevo que nace, no podrían comunicarse, según ellos. Ellos tienden más a una homogeneización del lenguaje. Marco referencial, el estado del arte. Haciendo un análisis y buscando por medios tecnológicos, haciendo investigación en varias universidades de la ciudad de Bogotá, se evidenció que este estudio no ha sido profundizado por algún autor particular o local. El criterio para la búsqueda fue espacial y material, y no se encontró una aproximación al objeto de estudio. Utilizamos algunas palabras claves como marketing, cultura, antropología cultural, relaciones de consumo, economía social y globalización para poder profundizar más en el tema. Para desarrollar efectivamente la investigación, que es una investigación de tipo cualitativo, de nivel descriptivo,
en cuanto a la utilización de los anglicismos en nuestro país. Tomamos una muestra de una empresa call center BPO en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Esta empresa pues desarrolla su trabajo en cuanto al marketing empresarial, directorios telefónicos, registros e inscripción y convalidación de los sistemas virtuales y estadísticas. Esa es la actividad la cual desarrolla esta empresa. Se trata de un tipo de muestra probabilística, toda vez que los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esta empresa pues cuenta con 36 trabajadores, entre ellos se cuenta con personal de confianza, cargos directivos, coordinadores de eventos, asesores de servicio al cliente y los agentes de call center. Estas personas pues cuentan con un nivel cultural medio. Hay técnicos profesionales. El dominio del inglés es regular, pero es de una utilización cotidiana. Se seleccionaron aleatoriamente algunos de los trabajadores, ubicando dentro de nuestra muestra a 5 agentes del call center, también 5 asesores de servicio al cliente, 5 coordinadores de ventas y 3 del nivel directivo y de confianza. Para la recolección de los datos, los instrumentos que utilizamos fue un cuestionario con variables, diferentes variables a medir, de manera congruente el planteamiento de los problemas referidos en cuanto a la utilización de los anglicismos. Se especificó, se hizo de forma detallada. El cuestionario pues desarrolla el estudio y explica cómo se procesan, se tabulan las respuestas, el informe del manejo confidencial de la información. Además, el tiempo de respuestas se hará conforme a la complejidad u obviedad de las preguntas. La encuesta se hace de forma concreta y se formulan preguntas ambiguas y con función en su literalidad. Este cuestionario es de bajo costo y nos permite obtener una información amplia y completa sobre la utilización de los anglicismos en la empresa call center. La medición de las variables dentro de la presente investigación será determinada de acuerdo a la clasificación que hagamos con cada una de estas encuestas. Utilizamos variables nominales, donde se clasificó el personal de acuerdo a su sexo, a su edad, a su estado civil. En las variables ordinales se clasifica el nivel de estudio, si es técnico, tecnólogo profesional, residencia, sector de la ciudad donde habitan y el estrato social. Y en cuanto a la variable de razón, en esta pues nos enfocamos al nivel de ingresos, al salario mínimo legal vigente que percibe cada uno de los encuestados. Como se trata de una investigación cualitativa, es preferible la implementación de variables cualitativas en la presente investigación. Todas las categorías son suficientemente exhaustivas, incluyentes y permiten la consolidación de los elementos utilizados dentro de la muestra. Nuestra investigación se basa en un enfoque funcionalista de la antropología cultural y la economía social. La conveniencia del enfoque funcionalista se argumenta
con la relación que existen entre la semiótica, la lexicología y la cultura, disciplinas que pueden definir si los anglicismos se introdujeron a la cultura lingüística latinoamericana progresiva o involutivamente. Como referentes teóricos tenemos la economía, la cultura, la antropología cultural, la antropología lingüística, el marketing financiero, la comunicación, la economía, el lenguaje, anglicismos, guerra, modernidad y lexicología. Tamaño de la muestra. Se trata de una muestra probabilística, toda vez que los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Para la recolección de los datos, los instrumentos que utilizamos fueron un cuestionario, entrevistas y encuesta de observación, directorios telefónicos, registros, inscripción y convalidación al sistema de servicios virtuales, estadísticas y los censos sobre marketing financiero, las listas de asistencia de capacitaciones sobre marketing y la observación. Medición de variables. Desarrollamos o clasificamos en 3 grupos. Medición de nóminas, donde se clasifican las variables como el sexo, la nacionalidad y el estado civil. Ordinales, donde se clasifican las variables de nivel académico, donde encontramos que las personas que laboran en esta empresa son técnicos, tecnólogos y profesionales. Y de razón, aquí miramos las preferencias culturales y la ideología política y la utilización de redes sociales. Como nuestra investigación es de tipo cualitativo, de nivel descriptivo, desarrollamos nuestro trabajo en la empresa Call Center BPO de la ciudad de Bogotá. Se trata de un tipo de muestra probabilística, toda vez que los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esta empresa cuenta con 36 empleados, los cuales están en un rango de edad entre los 19 y los 45 años y están distribuidos en diferentes funciones como son los asesores de servicio al cliente, los coordinadores de ventas, los agentes del call center y el personal profesional y de confianza que participan en la empresa. Teniendo en cuenta que es una empresa relativamente pequeña, tomamos los cuestionarios y los tomamos como muestra algunos de los agentes del call center. Para ellos hicieron 5 encuestas. También con los asesores de servicio al cliente se tomó la muestra de 5 personas y con los coordinadores de ventas otras 5 personas. Igualmente, en cuanto a las personas de dirección y confianza, tomamos 3 muestras. Tratándose de una empresa de telemercadeo y marketing, el idioma inglés se utiliza con mucha frecuencia, aplicado a las relaciones comerciales e interpersonales. Cada uno de los encuestados aleatoriamente auscultará el entorno a la injerencia de los anglicismos en las relaciones comerciales e interpersonales dentro de la empresa. El cuestionario desarrollado es breve y en él se especifica cuántas veces se utilizan anglicismos regularmente en cada una de las conversaciones o dentro de su labor de forma diaria y permanente. También pues dentro de la encuesta utilizamos preguntas cerradas muy concretas, formulación exacta en cuanto a la utilización de los anglicismos. La medición de las variables dentro de la presente investigación se determinará conforme a la clasificación que se haga de estas.